Muy bien. Bienvenidos, síntesis de doctrina. Hoy vamos a comenzar a ver la segunda parte de el Espíritu Santo. Esa es la lección que tenemos para hoy. El Espíritu Santo 2. Así que vamos a orar y vamos a ir a las notas. Hermano Lucas, ¿podrías guiarnos en oración? Bueno, querido Dios Padre que estás en los cielos, guíanos en este estudio, que podríamos aprender cosas de tu palabra y del Espíritu Santo, que vamos a revisar, y dar las palabras correctas a Leo, que nos puede estudiar bien, y en nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos directamente a las notas, página 18. El Espíritu Santo. Ustedes están viendo ahora las notas, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ya vimos la primera parte de lo que se trata del Espíritu Santo. Y en esta segunda parte vamos a ver que es la responsabilidad de todo creyente vivir y andar. Esa palabra es muy importante. Andar en el Espíritu. ¿Podrías leer, no sé, Nancy, ¿estás disponible? Sí, Pastor Leo. ¿Podrías leer los versículos de Gálatas? Sí. Gálatas 5:16, ¿no? Sí. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. ¿Y 5:25? Y 5:25, si vivimos por el espíritu y andamos también por el espíritu. Amén. Ahora, ¿te animás de leer los de Romanos? Es el capítulo 8, versos 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Amén. Este versículo 5 es el versículo para memorizar. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Está por implicación que piensan en las cosas del espíritu. Es muy importante cuando Dios decidió cómo comunicarse, cómo revelarse a la humanidad, que Él eligió la escritura. Él determinó que sea la escritura el modo en el que Él se iba a dar a conocer a los hombres. El modo definitivo, por decirlo de alguna manera, que Él se iba a dar a conocer a los hombres. Y es muy importante al elegir en la escritura que hayan reglas claras para entender las escrituras, para que todos podamos entender el mismo mensaje, podamos decodificar el mismo mensaje, sin importar en qué época nosotros lo leamos, podamos entender lo mismo. Y una palabra muy, muy especial, tanto para Pablo como para Juan también, es esta palabra andar. Tanto en Gálatas como en Romanos, en Primera de Juan también, el andar es algo muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Siempre que está esta palabra de andar, o casi siempre, en la gran mayoría de las veces, está conjugada de una manera que es algo que se hace constantemente sin detenerse. Es un presente continuo. Digo pues, andad.
constantemente, sin detenerse, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, está en Gálatas 5:16. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan constantemente, sin detenerse, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante este constantemente, porque no es solamente una forma de vivir para los que nos ven, no es una forma en la que nos mostramos a los demás, sino es una forma de vivir constante, sin detenernos. Esto de andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. En las iglesias, más que nada ecuménicas o renovadas o carismáticas, esto de tener experiencias del Espíritu se ha vuelto el tope de gama, se ha vuelto lo más importante. Cuando vemos en las Escrituras que lo más importante no son esos picos de experiencia, sino la constante, y sin detenerse, andar en obediencia al Señor, agradando al Señor, pensando en las cosas que agradan al Señor, viviendo conforme le agrada al Señor. Entonces es sumamente importante esto que nos muestra la Escritura. Muy bien, entonces creemos que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, creyentes, de vivir y andar en el Espíritu. Y esos son algunos de los muchos versículos que hablan en cuanto a esto. También creemos que la Biblia enseña que los dones milagrosos, es decir, la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, los milagros, las sanidades, han cesado. Parte de lo que sigue ya estudiamos en la lección de la Biblia, eso está en la página 7, está grabado también para quien quiera volver a verlo, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ya que estamos hablando del Espíritu Santo. En 1 Corintios 13:8 dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto es también fascinante. Se los dejo para que lo estudien ustedes. ¿Por qué aquí dice acabarán? Luego la misma palabra aquí en acabará. Y tiene una palabra diferente para cesar. Casualidad es que está hablando de las lenguas. Cesarán las lenguas. Dice, en los tiempos apostólicos, las lenguas, las profecías y la ciencia eran dones espirituales que tenían un carácter milagroso. Los tiempos apostólicos, hola Matías, bienvenido. Los tiempos apostólicos es desde el año 30 y pongamos 33, aunque aún no eran reconocidos como los apóstoles o los enviados, es lo que significa la palabra apóstol, los enviados, no eran reconocidos como tal todavía, pero comenzaron a hacerlo al estar junto con el Señor Jesucristo, al estar junto a través de todo su ministerio terrenal, que era una de las marcas del apóstol, comenzaron a ser apóstoles o a reunir los requisitos para hacerlo. Entonces, desde el año 33 más o menos, 30, hasta el año 100, que Juan termina de escribir sus cartas, tanto su evangelio como las cartas que conocemos nosotros como primera, segunda y tercera de Juan. En ese tiempo simplemente eran cartas de Juan. Y el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Pero en los tiempos apostólicos, desde el año 30 hasta el año 100 aproximadamente, las lenguas, las profecías y las ciencias eran dones espirituales que tenían un carácter milagroso. La gente se asombraba cuando alguien tenía este don de lenguas, de hablar en otros idiomas, o de recibir palabras de parte del Señor como profecías, o de tener un conocimiento especial en cuanto a algo especial, una necesidad especial y un conocimiento, una sabiduría especial. Eran dones que
que eran de esa época, y eran necesarios porque estaban acompañando, mejor dicho, estaban respaldando un nuevo mensaje, un evangelion. Nuestra palabra evangelio viene del griego evangelion. Angelion viene de ángeles o de ángel, que es la idea de un mensaje. Y eu es como nuevo, un nuevo mensaje, una nueva noticia, evangelio. Por eso le llamamos las buenas nuevas. Entonces, este nuevo mensaje era respaldado por todos estos milagros enormes, el hecho de hablar en lenguas, el hecho de tener profecía, de tener revelaciones, todo eso, sanidades, respaldaban este nuevo mensaje. La gente lo creía porque podía ver lo sobrenatural de Dios en esas personas o en esos actos. Entonces, eran necesarios para respaldar este nuevo mensaje. ¿Por qué? Porque aún no existía el mensaje completo de las Escrituras. Aún no tenían la revelación completa de las Escrituras. Nosotros, hermanos, sabemos mucho más, pero mucho más de teología de lo que sabía el rey Salomón o de lo que sabía el rey David. Aunque vos digas, pero pastor, yo no sé mucho, voy a la iglesia, estudio, trato de conocer mi Biblia, sabes muchísimo más, infinitamente más que Samuel, que los profetas del Antiguo Testamento. Obviamente tenés una ventaja, y es que ya has visto hacia atrás cosas que ellos no han experimentado. Pero también tenés un panorama completo de la teología, de lo que son las doctrinas, lo que estamos viendo ahora, un panorama completo de cuál es el propósito de las cosas, cuál fue su comienzo y cuál fue su fin de cada cosa. Entonces, en ese momento no existía todo eso. Incluso había gente que decía que Jesús era un farsante, que habían hecho desaparecer el cuerpo, que era todo mentira. Entonces, para respaldar todo este nuevo mensaje, este evangelio, eran necesarias los milagros. Punto C dice, los 3 dones nombrados en 1 Corintios 13:8, estamos hablando de las profecías, las lenguas y la ciencia, son representantes de los 9 dones que se mencionan antes en el capítulo 12, versos 8 al 10. Está aquí en la pantalla. Matías, ¿te animás a leerlo? 1 Corintios 12, 8, 9 y 10, justo está aquí en la pantalla también. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Amén. Pueden ver ahí los 3 géneros representados. Verso 8, vemos la ciencia, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Está hablando de eso, están representados en 1 Corintios 13, cuando dice, la ciencia acabará. Dice luego el verso 9, a otro, ese otro que está en mayúscula, es diferente de los otros que están en minúscula. Esos otros que están en mayúscula son otros de otro tipo. Para decir otro, perdón, no tenía que hacer eso. Para decir otro, los griegos tenían 2 palabras diferentes. Existía el otro de otro tipo y el otro del mismo tipo. Otro que era igual. El otro de otro tipo es el heteros. Y el otro del mismo tipo es el alos. No. Al revés.
lo que dije, pero al revés. El héteros es el otro de otro tipo, y el alos es el otro del mismo tipo. Perdón por la confusión. Igual está mejor explicado más abajo. Entonces hay una división aquí entre el verso 8 y el verso 9, porque dice a otro de otro tipo, fe por el mismo espíritu, y a otro del mismo tipo, dones de sanidades por el mismo espíritu, y a otro del mismo tipo, el hacer milagros, a otro del mismo tipo, profecía, a otro del mismo tipo, discernimiento de espíritu. Está hablando claramente de las profecías que vemos en capítulo 13, verso 8. Las profecías se acabarán. Tenemos las ciencias, verso 8, las profecías, verso 9 y principio del verso 10. Y luego dice, a otro de otro tipo, diversos géneros de lenguas, y a otro del mismo tipo, interpretación de lenguas. Y ahí está claramente, representado en el capítulo 13 de verso 8, lo que eran las lenguas. No era solamente hablar en otro idioma, sino que tenía que haber también un intérprete sobrenatural de ese idioma que se estaba hablando. Si no, claramente dice Pablo, debía callar en la congregación, si nadie interpretaba lo que la persona estaba diciendo. Bueno, acá lo que le estaba diciendo. Los términos subrayados son los 3 términos mencionados en 1 Corintios 3:8. La palabra otro en mayúscula es la palabra griega heteros, que quiere decir otro de otro tipo. Las otras veces que leemos la palabra otro, traduce otra palabra griega que quiere decir otro del mismo tipo. Es la palabra alos. Se escribe A-L-L-O-S. Como alios, pero se lee alos. El carácter de los 3 dones mencionados. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto anterior? ¿Sí? ¿No? Por mi parte, no. No, esto no es una pregunta, pero más como yo para decir. Vi que esto de los dones ya lo habíamos pasado en la Biblia 3 y Ujú. pensé, ¿y por qué lo hacemos de vuelta? Y el Espíritu Santo dice, Claro, porque estamos en el Espíritu Santo 2 y Él es el que da los dones, como dicen Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que tal quiero cual. decir es. Tal cual, sí. Es la Biblia, cuando uno estudia la teología de esta manera, se llama teología sistemática, porque uno reúne sistemáticamente de toda la Biblia los temas. Entonces toma este tema y va a otra porción de la Biblia y toma el mismo tema, y de otra porción de la Biblia toma el mismo tema, y de toda la Biblia toma todo lo que hable de un solo tema y lo expone o hace sus doctrinas. Eso se llama teología sistemática. Entonces, cuando hacemos eso, vemos que lo que habla de la doctrina de la Biblia, se encuentra esto del hablar en lengua, se encuentra esto de la revelación, porque tiene que ver con la revelación de las Escrituras, pero cuando vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, también se encuentra, porque está sacado de la misma Biblia y se tiene que ver con el tema de la revelación, no ahora de lo que es las Escrituras, sino de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros y a través de nosotros, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Entonces, eso tiene la teología sistemática, que muchas veces van a ver los mismos versículos respaldando diferentes verdades. Y no es que esté equivocado, no, todo lo contrario. Lo que quiere mostrar es la unicidad de las Escrituras. Es 40 o 42 autores, perdón, 42 escritores, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Y como es un solo autor, tiene una unidad de pensamiento
Y las mismas verdades que está diciendo en una época pasan años, cientos de años, incluso miles de años, épocas, culturas, idiomas diferentes, y sin embargo repite las mismas verdades. Eso es la unicidad literaria de las escrituras. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esto lo vimos anteriormente, pero también encuadra en lo que son la obra del Espíritu Santo. Muy bien, el carácter de los tres dones mencionados, como bien dijo Lucas, lo hemos visto, volvemos a verlo. Dice, la profecía era el declarar una verdad que había sido revelada especial y directamente por el Espíritu Santo al profeta en ausencia de las Escrituras del Nuevo Testamento. Hay algo interesante en esto de la profecía. El profeta, si decía algo que el Espíritu Santo no decía, es decir, si decía, va a venir tal nación y nos va a invadir y vamos a vencer, porque Dios me lo dijo, y venía tal nación, los invadían y no vencían, es decir, si eran vencidos, ese profeta debía morir, porque dijo algo que Dios no dijo. Si el profeta decía algo y eso no se cumplía, el profeta debía morir, porque estaba hablando en nombre de Jehová cuando Jehová no había hablado. Imagínense si eso mismo ocurriera hoy por hoy. Habría velorios en masa. La profecía, dice, era el derramamiento soberano de una revelación esencial y directa de verdades ahora contenidas en los libros canónicos del Nuevo Testamento. Es decir, esta ciencia era un conocimiento especial, era una sabiduría especial en situaciones especiales para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estoy pensando en Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham luchó contra un rey que había llevado cautivo a su sobrino, a Lot? Y él formó una coalición con otros reyes, invadieron a ese rey que había llevado cautivo a Lot, liberaron a Lot y le preguntaron a Abraham si quería su parte del botín, tenían que dividirlo. Y él dijo, no, yo no quiero mi parte, solamente los que vinieron conmigo que tomen lo suyo, porque no quiero que digan que ustedes enriquecieron a Abraham. En ese momento pareció una manera de pensar extraña, porque lo normal era que conquistamos, dividimos el botín, porque las guerras, las conquistas tienen un costo económico. Sin embargo, Abraham estaba aplicando una verdad que años más tarde nosotros la veríamos en las Escrituras. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso de hacer sociedades con los incrédulos no es para nosotros. Si bien en el texto está hablando más que nada en lo que es el yugo desigual, pero podríamos aplicarlo no solamente al matrimonio, sino también a las amistades, podríamos aplicarlo a los negocios, podríamos aplicarlo a casi cualquier cosa de nuestra vida. No es que vamos a andar despreciando a los incrédulos, eso no está bien, pero no tener esa comunión donde compartimos la vida. Y Abraham lo puso en práctica mucho antes de que se registren las Escrituras. Tenía una sabiduría especial, una ciencia, por decirlo de alguna manera, en términos bíblicos. Las lenguas también revelaban verdades luego escrituradas, pero precisaban la interpretación. El énfasis en este pasaje es que en contraste con la permanencia del amor, las lenguas, la profecía y las ciencias no eran permanentes y estaban destinadas a cesar una vez que su necesidad en la iglesia primitiva hubiese llegado a su fin. Estos dones, que hoy por hoy muchas veces se defienden como indispensables, estaban causando problemas ya para los corintios.
ya al principio de la iglesia, estos dones estaban causando problemas entre los hermanos. Capítulo 12 de 1 Corintios, si tenés una Biblia a mano, dice los dones espirituales. Recuerden, Corinto no era una iglesia modelo. No te gustaría ir a una iglesia como la de Corinto. Ellos tenían problemas donde incluso no se esperaban para tomar la cena del Señor. Eso está en el capítulo 11. Y si vas capítulos más para atrás, hay más y más y más y más problemas. Incluso había un hombre que tenía la mujer de su padre y nadie le decía nada. Estaban todos como, tenemos amor, no pasa nada. Y acá en el verso 3, en capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo quiere poner una base firme de que el amor era más importante que todo aquello por lo que ellos se peleaban. En el capítulo 12, verso 31, para tener el contexto, verso 29. El párrafo empieza en el 27, pero vamos del 29. Dice 1 Corintios 12, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. No es un mandato lo que le está diciendo. Le está diciendo lo que ellos están haciendo. Ustedes están procurando los dones mejores. Se están peleando para ver quién tiene los mejores dones, los más llamativos, los más vistosos, los más útiles. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ustedes están peleando para ver quién tiene el don más espectacular. Yo les voy a mostrar un camino que es más excelente. Y comienza el capítulo 13 de 1 Corintios. La preeminencia, la supremacía del amor. Y eso lo conocemos todos. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor era más importante que todos esos dones que ellos tenían, porque el amor iba a permanecer, esos dones no. Esos dones estaban destinados a cesar. La razón es porque la profecía, la ciencia y el hablar en lenguas eran dones temporales limitados a la época apostólica son, primero, estos dones pertenecían a un tiempo de revelación parcial. En 1 Corintios 13, el apóstol dice en los versos 9, está ahí en la pantalla, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, refiriéndose a la revelación parcial que tenían durante la época apostólica. ¿Cuál era esa época apostólica? ¿Recuerdan? ¿Aproximadamente de qué año a qué año? Hasta el año 100 aproximadamente. Muy bien. Desde el 30 hasta el año 100. Amén. Del 30 al año 100, aproximadamente. Si bien no estaban esos dones desde el año 30, dándose a conocer y lo demás, sí en Jesucristo. Él hacía dones, hacía milagros, tenía dones y los mostraba públicamente. Pero cuando venga lo perfecto, estamos en el verso 10, estamos en 1 Corintios, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, que significan las escrituras del Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento. La idea de perfección en las escrituras no siempre, o diría yo que la mayoría de las veces, no es hablando acerca de una perfección como falta de error, sino como algo completo. Vemos que 1 Tesalonicenses 3, 16, 17, en el verso 17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Este perfecto no es libre de error, sino la idea de alguien maduro, alguien que ya ha crecido, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí lo mismo. Cuando venga lo perfecto, lo completo, lo acabado, entonces lo que es en parte, es decir, la profecía, la ciencia, las lenguas, se acabará. ¿Por qué se acabará? Porque no hay necesidad. Una vez que tenemos la verdad de las Escrituras, no tenemos necesidad de andar teniendo sueños o de andar hablando repentinamente en otras lenguas. No tenemos necesidad de andar buscando sabiduría especial de parte de Dios fuera de las Escrituras. Tenemos en las Escrituras todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, dice 2 de Pedro. Nos han sido dadas por medio de su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces, estos dones pertenecían a ese tiempo de revelación parcial, tenían un propósito específico y lo cumplieron muy bien. Y número 2, la revelación completa de la palabra de Dios iba a ser innecesarios estos dones. En el verso 11 de 1 Corintios 13, leemos: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, perdón, estoy leyendo el verso 13, es el amor. Cuando yo era niño, esta analogía, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tienen estas dos figuras, la del niño convirtiéndose en hombre y la de aquel que veía por espejo y ahora ve cara a cara. En las dos está hablando de lo mismo. Son diferentes ángulos de la misma verdad. Por un lado, el niño, que necesitaba de estos milagros, que necesitaba de estas revelaciones, que necesitaba de esto que le llamara la atención para prestar atención. Y por otro lado, el que miraba a través de un espejo y dice oscuramente: ¿tu espejo es oscuro? No. No, pero no es el mismo espejo que existía en el primer siglo. En el primer siglo los espejos no eran lo que hoy conocemos como un espejo. Hoy hasta incluso decimos que está como un espejo porque está limpio, está pristino, está claro. En esa época los espejos eran una suerte de platos de bronce que eran pulidos. No había máquinas para pulir, entonces eran pulidos manualmente. Se les pasaba como una pasta para que pueda pulir ese espejo, ese bronce, y puliéndolo, le sacaban brillo y uno podía verse en el espejo. Pero al verse en el espejo, no importa cuán blanco seas, como era bronce, te veías medio oscuro. Por eso es que dice: vemos por espejo oscuramente. Ya el color cobrizo del espejo hacía que uno se vea de manera oscura. No de piel negra, sino todo se veía semioscuro, teñido por el color del bronce, donde era reflejada la imagen. Entonces tenemos acá a un niño que necesitaba de estas cosas, el espejo que podíamos ver, pero no era la imagen real, sino que era lo suficiente como para poder reflejarnos. Era lo suficiente como para peinarnos. Sin embargo, la contraparte es un hombre maduro que dejó lo que era de niño, versos 11, y la otra parte es el que ve claramente, ve cara a cara. Hay una gran diferencia entre lo que era antes de tener la revelación completa y ahora que tenemos la revelación completa. Es la diferencia entre un niño y un hombre y un espejo oscuro y la imagen real. Y para unir estas dos analogías,
termina el verso 11. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Antes de tener la revelación completa de Dios, la palabra de Dios, nuestro conocimiento o el conocimiento de los santos era muy limitado, pero era suficiente. El ladrón en la cruz no fue a un seminario, el ladrón en la cruz no hizo un curso de bautismo, el ladrón en la cruz no tomó esta clase, el ladrón en la cruz no se recibió de ningún colegio de teología renombrado. Sin embargo, lo que él conoció de Dios fue suficiente para su salvación. Hoy tenemos más información que todos ellos en su tiempo. Y sin embargo, muchas veces hay gente que sabe mucho y sin embargo no es salva. El conocimiento es hermoso, es precioso, es valioso, pero necesitamos conocer para amar al Señor, no para gloriarnos en cuanto sabemos. Porque hoy por hoy podemos conocer mucho más que los santos de la antigüedad, mucho más que los protagonistas de las historias de la palabra de Dios. Pero lo tenemos que hacer para conocer al Señor. Bueno, explica acá, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El niño representa lo que es en parte y el hombre representa lo perfecto. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esta analogía? Tal vez antes la habías visto de otra manera y ahora la estás viendo de manera diferente. Por mi parte, no. Muy bien. Ustedes deténganme, abran el micrófono, digan, yo tengo una pregunta y la resolvemos. Seguimos. Dice, la Biblia repudia el énfasis experimental y ecuménico del movimiento carismático. El ecumenismo es la tendencia a la unión de todas las iglesias cristianas en una sola. Eso es el ecumenismo. Para promover esta unión, el énfasis está puesto en el amor de Cristo y las experiencias emocionales. Pero no puedo tener a Cristo de verdad si no tengo a Cristo completo. Es verdad que Cristo es amor, pero ese amor también está unido a la verdad. No puedo tener el amor de Cristo y dejar de lado la verdad del Evangelio. Como así tampoco puedo tener la verdad del Evangelio y dejar de lado el amor de Cristo. Van juntas. No puedo tener al Cristo verdadero si no tengo al Cristo completo. Dice, pero el amor para con Cristo demanda obediencia a sus mandamientos. Segunda de Juan, capítulo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Para poder tener esta unión es necesario ignorar esta unión ecuménica, esta unión carismática. Para tener esta unión de todas las iglesias en una sola fe, por decirlo de alguna manera, es necesario ignorar, minimizar, despreciar la verdad de la palabra de Dios. No puede haber una unión entre todas las religiones del mundo en pro del amor sin dejar de lado las Escrituras. ¿Por qué? Porque la verdad, por su propio carácter, rechaza todo lo que es el error. Por el simple hecho de ser la verdad, no puede estar de acuerdo con todas las filosofías, porque terminan siendo eso, filosofías religiosas. No puede estar de acuerdo con todas, porque porque no estaría de acuerdo con ninguna. Por ejemplo, los musulmanes, ellos creen que solo Alá es Dios y Mahoma su profeta y nada más. He escuchado personas diciendo, bueno, pero ellos le dicen Alá, los judíos le dicen Jehová, ustedes le dicen Jesús. No
No porque Dios se dio a conocer a través de la palabra y porque en el Corán ellos reconocen a Jesús como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios y Dios encarnado. Ellos no están diciendo a la misma persona de diferente manera. Literalmente están corriendo a Jesucristo de la escena y poniendo a Alá y Mahoma en el centro de la escena. Alá, un Dios que no existe, Mahoma, un profeta de un Dios que no existe. Y si existe, existe en la mente de los que los adoran. Y nada más. No pueden haber dos dioses, dos creadores del universo. O Alá es Dios o Jehová es Dios. Como dijo Elías en el Monte Carmelo. Si Jehová sea Dios, que le adoren. Y si, ¿cómo era el nombre? Baal. Si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Había que haber una decisión, tenía que haber una decisión, no podía coexistir el Dios de Israel y los dioses de las naciones. Y todos sabemos cómo terminó esa noche, con 450 profetas de Baal degollados. Muy bien. Judas nos exhortó en el verso 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Esta palabra fe no está hablando de la fe salvadora. Imagínense uno contendiendo por demostrar que uno es salvo, por la salvación de otros. No está hablando de esto. Que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe, bueno, lo explica también el texto. En el contexto, la fe se refiere a las enseñanzas o doctrinas de la palabra de Dios. Esta fe es el conjunto de verdades que creemos y que vivimos. En segunda de Juan, ¿podrías leerlo, Matías? Segunda de Juan 9. Está ahí en la pantalla. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. La doctrina de Cristo. ¿Recuerdan lo que significaba la palabra doctrina? Enseñanza. Enseñanza. El que persevera en la enseñanza de Cristo. En la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, se nos fue ordenado que debemos aprender y debemos enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. No es nuestra enseñanza, no podemos decidir nosotros qué cosas aprender y obedecer y qué cosas no. Debemos obedecer toda la palabra de Dios. Debemos buscar amar y conocer y dar gloria al Señor a través de toda la palabra de Dios. Porque la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, debe ser verdad en nosotros. No podemos elegir, por ejemplo, ser generosos, pero no amar a nuestros enemigos. No podríamos decirle al Señor, Señor, yo no amo a mis enemigos, pero soy muy generoso. Dios nos enseñó a través de Jesucristo, a través de su palabra, que debemos ser generosos y también debemos amar a nuestros enemigos. El énfasis experimental del movimiento carismático hace mezclar la verdad de Dios con el error y por lo tanto no podemos participar de ello. Imagínense, yo tomo agua, mucha agua, todos los días. Este es mi botellón de agua. Tiene algo así de 2 litros 25, si no me equivoco. Ahora está lleno porque lo volví a llenar. Y todos los días yo tengo que tomar todo el botellón. Ese es mi desafío. Ahora, yo sé que acá hay agua pura. Pero imagínense que mi esposa llena el botellón y agarra una jeringa y mete 3 gotitas del agua del inodoro.
Son 3 gotitas nada más. En 2 litros 25 de agua pura. ¿Ustedes la tomarían? Depende si el inodoro está sucio. Sí, sí. Recién utilizado. Me avisa. No es un agua cristalina ni tampoco es verde como el del cloro. Es agua marrón. 3 gotitas. 1, 2, 3. Y uno ve que las gotitas entran ahí y se mezclan. Y de golpe ya no ve más las gotitas. Ya se desaparecieron las gotitas. ¿Tomarías el bidón completo de agua pura sabiendo que solo hay 3 gotitas de agua de cloaca? Hay que tener una charla de matrimonio ahí. Nos daría asco, nos daría arcada. No queremos eso. Por más que se haya diluido, está ahí. Cuando los ecuménicos comienzan a decir, no, pero el amor nos une, y dejan pasar todas las otras cosas que son tan importantes como el amor, como la justicia. En Juan 1:17 dice que por medio de Jesucristo se nos dio la gracia y la verdad. No solamente el amor, sino también la verdad. La verdad trae consigo justicia, el amor trae consigo perdón. Y todo eso viene a través de Cristo. No es solo amor, es amor y justicia, es gracia y verdad. Si yo tomo uno y contamino con poquito de lo otro, no es algo que podría yo tomar. Esa es la analogía de quien quiere mezclar la verdad de Dios con la mentira de Satanás. Y diciendo, bueno, pero solo es un poquito de mentira. Pero un poquito de mentira es suficiente para contaminar todo el resto. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Yo voy a detener cuando me deje.